Damos la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inversión profunda. Hoy el objetivo es poner sobre la mesa una frustración, absolutamente universal y darle una vuelta de tuerca. Sí, una vuelta de tuerca muy necesaria. Exacto. Vamos a intentar entender por qué los consejos financieros de toda la vida, esos que recomiendan hacer presupuestos milimétricos, echar más horas en la oficina o encadenar varios empleos, pues a menudo no sirven para nada. Es que no sirven. Claro, es el pan de cada día ver a alguien dejándose la piel, recortando gastos al máximo y sin embargo observando cómo la cuenta del banco sigue prácticamente a cero o, estancada en el mismo tope invisible mes tras mes. Es un patrón tremendamente común y genera una impotencia brutal en la gente. Para desentrañar este misterio, hoy nos sumergimos en una perspectiva que rompe por completo con la visión económica tradicional. Totalmente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Nuestro análisis va a tomar como base los extractos del libro publicado en 2019, Dinero, estás ahí. Mover nuestra conciencia hacia la abundancia. Es una obra de Jean-Guillaume Salz, publicada por Editorial Colima que hemos extraído de la plataforma Perlego. Muy interesante. Y para darle aún más contexto, vamos a cruzar esta lectura con la transcripción de una conferencia en vivo que el autor impartió sobre biodescodificación, cuyo registro está en el canal de YouTube de Caja de Pandora. La misión de nuestra exploración de hoy está muy clara. Queremos destilar las ideas más potentes de Salles para ayudar a quien nos escucha a descubrir ese microchip mental. Un chip que a menudo está completamente oculto, pero que está dictando su realidad económica. Eso es. Y, por supuesto, entender cuáles son las claves para reprogramarlo. Vale, vamos a desgranar esto porque el punto de partida del autor no tiene nada que ver con hojas de cálculo ni con la bolsa de valores. Empieza desde un lugar mucho más profundo. Y tan profundo. A ver, Salles arranca con una premisa que descoloca bastante al principio. Él plantea que la falta de dinero, esa escasez que tanto angustia, en realidad no es el problema. Ah, no. No, es pura y simplemente el síntoma de una enfermedad subyacente. Para entender esto, recurre a la biodescodificación, que para quien no esté familiarizado con el término, es una disciplina que busca encontrar el origen emocional, o el programa inconsciente, que se esconde detrás de un síntoma físico, o en este caso, detrás de un bloqueo financiero. Claro, cambia el enfoque por completo. Salles hace una comparación muy gráfica. Cuando alguien padece una dolencia física grave, su día a día se llena de ansiedad, de estrés constante y de un sinfín de limitaciones vitales. Pues bien, la carencia económica sostenida en el tiempo genera exactamente ese mismo cuadro clínico. Produce el mismo nivel de desgaste mental y físico, o sea, te consume igual. Eso es. Por lo tanto, intentar solucionar la falta de dinero exclusivamente ganando más o trabajando el doble es el equivalente a intentar curar una infección sistémica grave tomando únicamente pastillas para bajar la fiebre. Ya, es poner una tirita. Exacto. El síntoma, que es la falta de liquidez, parece aliviarse durante un par de semanas si entra un dinero extra. Pero la enfermedad invisible sigue ahí, latente, esperando manifestarse de nuevo en cuanto surja un gasto imprevisto, una avería en el coche o una subida repentina del alquiler. Esa idea de tratar el síntoma en lugar de la causa conecta maravillosamente con una analogía visual que el libro toma prestada de Albert Einstein. La imagen es la siguiente. A ver. Imaginemos que estamos dentro de un edificio de varias plantas y que en el segundo piso hay un problema grave, una fuga de agua, por ejemplo. Si una persona se pasa la vida entera recorriendo frenéticamente todos los apartamentos de ese mismo segundo piso buscando la solución, jamás la va a encontrar. Imposible. Para resolver un problema de esa magnitud, hay que subir al tercero o al cuarto piso para ver de dónde viene realmente el fallo. Es una forma de decir que si las acciones puramente físicas en el mundo material, como cambiar de entidad bancaria, abrir cuentas de ahorro o pedir horas extras, no han funcionado a largo plazo, significa que la solución sencillamente no pertenece a ese nivel de realidad. Hay que buscarla en un plano totalmente distinto. Lo fascinante aquí es cómo ese bloqueo o esa incapacidad para subir al siguiente piso está profundamente enraizada en la propia estructura de nuestra cultura y se hace evidente en algo tan cotidiano como el lenguaje. El lenguaje tiene mucho peso. Muchísimo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Sales tira del hilo de la etimología de la palabra trabajo y descubre algo revelador. El término proviene del latín tripalium, que literalmente designaba un instrumento de tortura de 3 palos utilizado en la época romana para castigar a los esclavos. Madre mía. El impacto psicológico de esto es tremendo. De manera inconsciente, cada vez que la gente habla de ir a trabajar para ganarse la vida, la mente profunda está asociando la obtención de ingresos con un nivel de sufrimiento enorme, con el sacrificio extremo y con un esfuerzo penoso. Equivale a someterse a una tortura, pues el propio instinto de supervivencia va a levantar un muro. Lógico. Va a construir barreras invisibles para mantener a la persona alejada de aquello que le causa dolor. Menuda trampa lingüística. Es un mecanismo de defensa perfecto. Y de ahí, el autor nos lleva a observar cómo la sociedad moderna nos ha impuesto una fórmula de la existencia que está completamente del revés. A ver, cuéntame eso. Pues el sistema en el que vivimos nos taladra constantemente con una secuencia muy específica. Primero hay que hacer muchas cosas, esforzarse y producir, para luego poder tener recursos o dinero. Y solo gracias a ese tener material se nos permite por fin ser alguien respetable, feliz o seguro. Hacer, tener, ser. Exactamente. Sales propone invertir esta ecuación de manera radical. Argumenta que el verdadero proceso creativo del ser humano empieza por el ser. Es decir, primero hay que cultivar un estado interno. Eso es, una conciencia específica. Luego se debe actuar a partir de ese estado de plenitud y finalmente el tener se materializará como una consecuencia lógica y natural, desprovista por completo de esa carga de tortura del tripalium. Me parece brillante esa inversión, sobre todo porque choca de frente con la creencia generalizada de que la escasez es el estado normal del mundo. En el texto, Sals pone un ejemplo muy sencillo pero que desarma esa idea por completo. Sí, el del árbol. Habla de observar un cerezo en primavera. Ese árbol da tantísimas cerezas que es físicamente imposible que una sola persona o incluso varias se las coman todas antes de que caigan. ¿Sobran? Sobran muchísimas. La escasez no existe como principio operativo en la naturaleza. La naturaleza se rige por la abundancia absoluta, por la sobreproducción y el derroche vital. Los seres humanos somos prácticamente los únicos habitantes del planeta que operamos desde la lógica del miedo y la carencia. Totalmente. Pero he visto en mis notas que, para explicar cómo perdimos esa conexión con la abundancia natural, el libro menciona una parábola sobre un planeta inventado. ¿Cómo encaja esto de prospenomia en el argumento? Es una analogía de ciencia ficción fantástica que Sales utiliza para ilustrar la amnesia colectiva. Imagina un planeta llamado Prospenomia. El cuento relata que este lugar fue creado para alojar a seres que deseaban experimentar la vida material y recuperar la unidad con su parte creadora. Vale. Sin embargo, las condiciones iniciales en Prospenomia resultaron ser tan sumamente hostiles y generaban tal nivel de sufrimiento físico y emocional que una especie de densa bruma terminó invadiendo la mente de todos sus habitantes. Como una anestesia. Exacto. Les hizo olvidar por completo a qué habían ido allí y quiénes eran en realidad. Comenzaron a vivir con una resignación fatalista, convencidos de que la dureza, la lucha constante y la carencia que percibían a través de sus 5 sentidos eran la única realidad posible. Una metáfora nada sutil de nuestra propia civilización moderna y la carrera de la rata, desde luego. ¿Y qué pasa cuando esa bruma se levanta? Ahí está la clave del cuento. Los creadores del planeta, al ver que los habitantes estaban estancados en el sufrimiento, decidieron disipar esa espesa niebla mental. Al hacerlo, algunos de los seres empezaron a despertar. De pronto recordaron que en el mundo invisible, justo detrás de la materia, existía una inmensa red energética que conectaba todas las formas de vida y todos los recursos del planeta. ¿Qué cambio? Al sintonizarse de nuevo con esta red, pasaron a experimentar un estado de fluidez absoluta. Comprendieron que todo lo que necesitaban para sobrevivir y disfrutar ya estaba ahí, disponible en cada instante, sin necesidad de sufrir. De un día para otro, la vida en Prospenomia dejó de ser una lucha a muerte por los recursos y se transformó en un juego apasionante. Y lo que plantea el autor, supongo, es que esa red invisible no es ciencia ficción, sino que está disponible ahora mismo para cualquiera. Efectivamente. Y Sales lo lleva a un terreno muy práctico tanto en el libro como en su conferencia. Él sostiene que conectar con esa abundancia no requiere poderes mágicos, ni es un privilegio reservado para gurús que meditan en una montaña en el Tíbet. ¡Menos mal!
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Afirma que cada ser humano trae instalada de serie una conexión Wi-Fi, por usar sus propias palabras, con esa conciencia creadora o divinidad. Es una característica biológica y espiritual innata. Viene de fábrica. De hecho, menciona un concepto muy potente: cada ser es sacerdote en su propio reino. Esto implica que todos poseemos la capacidad y la autoridad inherente para elegir, moldear y crear nuestro propio guión de vida, en lugar de resignarnos a interpretar un papel secundario y lleno de carencias que nos ha impuesto la cultura. Si conectamos esto con el panorama general, Claro, si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es demoledora. Piénsalo. Si la naturaleza opera desde la abundancia inagotable, como veíamos con el cerezo, y resulta que todos llevamos esa conexión Wi-Fi de fábrica para crear nuestra realidad sin esfuerzo, entonces nuestros persistentes bloqueos financieros no son una cuestión de mala suerte. para nada. Solo pueden deberse a una fuerte interferencia en la señal. Hay algo enorme que está bloqueando esa antena interna. Exactamente. Y para identificar ese bloqueador de señal, el autor introduce una herramienta fascinante, la PNL, o programación neurolingüística, que básicamente nos ayuda a entender cómo nuestro lenguaje, nuestras experiencias pasadas y nuestras conexiones neuronales terminan programando nuestra conducta diaria. A través del prisma de la PNL, el texto describe nuestro sistema de creencias como un auténtico microchip electrónico que llevamos implantado en el inconsciente. Y este microchip no está ahí apagado, acumulando polvo. No, ¿qué va? Está emitiendo una frecuencia vibratoria potentísima y constante las 24 horas del día. La teoría es que esta frecuencia actúa como un imán que atrae hacia la persona aquellas situaciones, oportunidades o desgracias que resuenan exactamente en esa misma onda. Tal cual. Para entender cómo se programa este microchip, hay un ejemplo muy rápido en el libro. Imaginemos a un niño pequeño al que una profesora humilla cruelmente delante de todos sus compañeros al cometer un error en la pizarra. Pobre. A partir de ese evento, el cerebro del niño crea una asociación neuronal blindada. Construye la creencia profunda de que aprender algo nuevo es sinónimo de humillación y dolor. A lo largo de su vida adulta, cada vez que tenga que estudiar o enfrentarse a un nuevo reto, ese microchip emitirá una señal de miedo, saboteando cualquier oportunidad de crecimiento profesional. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque he leído en la transcripción de la conferencia que Sales comparte un caso real sobre cómo esto afecta directamente al dinero. Sí, el de la mujer de la conferencia. Es el caso de la mujer que tenía un conflicto con las creencias de sus padres, lo que él llama la dinámica de la hormiga y la cigarra. ¿Cómo funcionaba exactamente ese autosabotaje? Ese caso expuesto en el Seminario en Vivo de Barcelona es una clase magistral sobre lealtades familiares invisibles. En medio del público interviene una mujer explicando la situación de sus padres. Su padre era el arquetipo de la hormiga, alguien que, aunque tuviera dinero, vivía obsesionado con la escasez. El típico ahorrador extremo. Repetía sin cesar que había que guardarlo todo, que no se podía gastar en frivolidades, y terminaba viviendo, según las palabras del autor, como el más pobre entre los ricos. Su madre, por el contrario, era la personificación de la cigarra. A pesar de no tener una solvencia real, viajaba a todo lujo, se alojaba en hoteles de 5 estrellas y compraba en boutiques caras, actuando como la más rica de entre los pobres. Una polaridad brutal bajo el mismo techo. ¿Y cómo procesó la mente de la hija esa contradicción tan extrema? Ese es el drama. La mujer creció atrapada en un fuego cruzado monumental. El análisis de Sales revela que el inconsciente de esta alumna intentaba desesperadamente ser leal a ambos progenitores, para no sentirse excluida del clan familiar. Claro, el sentido de pertenencia. Por un lado, la mujer conseguía trabajar duro, generar ingresos y ahorrar una buena cantidad de dinero, manteniéndose así fiel al sistema de creencias restrictivo de su padre. Sin embargo, en el instante en que acumulaba cierto colchón financiero, su microchip subconsciente saltaba en pedazos. Porque retener ese dinero significaba traicionar la filosofía de vida de su madre. Así es. Así que, movida por una fuerza invisible, la mujer empezaba a tomar decisiones financieras nefastas. Hacía inversiones dudosas, gastaba compulsivamente, o de repente le surgían emergencias médicas o averías carísimas en casa que la obligaban a deshacerse de todo lo ahorrado. Es alucinante.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Era un mecanismo de relojería. Su realidad económica reflejaba con una precisión matemática esa guerra fría interna. Lograba tener liquidez para satisfacer al padre, pero la perdía a la velocidad de la luz para satisfacer a la madre, quedándose perpetuamente agotada y a cero. Tiene tela cómo actuamos como marionetas de estos mandatos heredados sin ser conscientes de ello. Totalmente inconscientes. Pero ¿cómo se prepara a alguien para siquiera empezar a desactivar un microchip tan arraigado? No es tarea fácil, desde luego. Requiere flexibilizar mucho las estructuras mentales previas. Hay un detalle muy revelador en la conferencia sobre esto. Sales exige a sus alumnos que antes de pisar su taller presencial sobre abundancia, hagan los deberes en casa. Ah, muy de profesor. Les pide encarecidamente que busquen en Internet y vean un famoso documental llamado ¿Y tú qué sabes?, también conocido en inglés como What the Bleep Do We Know. Sí, es un clásico. Esta obra aborda conceptos muy profundos de física cuántica, específicamente el efecto del observador, y plantea cómo la percepción individual moldea literalmente el mundo material exterior. Sales sabe que intentar cambiar una creencia financiera profunda usando solo la lógica convencional es inútil. No sirve de nada. Al exponer a los asistentes a la idea científica de que la realidad no es un objeto fijo y externo, sino algo maleable que responde a sus propias expectativas, el psiquismo de la persona se abre, se vuelve mucho más receptivo y pierde rigidez, dejando la puerta entreabierta para empezar a desinstalar las viejas programaciones sobre el dinero. Toda esta preparación mental y filosófica suena profundamente transformadora, pero claro, es muy fácil preguntarse cómo se aterriza esto en el asfalto. Es decir, cuando llega el día 1 de mes y hay que enfrentarse a la cuota de la hipoteca, al alquiler o a los recibos de la luz y la cuenta está en números rojos, ¿cómo se aplica todo este conocimiento cuántico y de reprogramación? Ese es el gran puente que Salles construye usando otro concepto magistral de la PNL. La intención positiva. En este marco de trabajo se asume que absolutamente todo comportamiento, situación o problema, incluso aquellos que nos causan un dolor atroz, encierra una intención positiva que busca nuestro aprendizaje evolutivo o nuestra protección. Es un cambio de chip importante. Aplicado a las finanzas, esto rompe el molde del victimismo. Significa que un agujero económico no se manifiesta en la vida de una persona porque el universo la odie o porque sea una inútil gestionando sus recursos. Aparece precisa y matemáticamente porque la vida le está exigiendo que integre un aprendizaje que lleva tiempo esquivando. ¿Y qué tipo de aprendizaje puede esconderse detrás de no llegar a fin de mes? Las variaciones son infinitas. Puede ser una situación diseñada para que la persona aprenda a poner límites en su entorno, o para que empiece a valorar su propio trabajo y cobre lo que realmente merece. Quizá el problema exige practicar un desapego radical hacia lo material, o recuperar el poder personal que se ha cedido a una pareja o a un jefe. Entiendo. Salles propone un cambio de actitud radical frente a la angustia de las deudas. Su consejo es decirle mentalmente un rotundo no al problema en sí, no conformarse con la escasez, pero darle un gigantesco sí al aprendizaje oculto que ese problema trae bajo el brazo. La premisa es clara. Una vez que la persona descifra e integra esa lección, la crisis económica pierde su razón de existir y el síntoma desaparece por sí solo. Esto es fundamental porque cambia por completo la perspectiva, pasa de ser un castigo a ser un entrenamiento, y esto enlaza directamente con lo que el autor llama la filosofía del guerrero del espíritu. Me encanta ese concepto. Normalmente, la gente vive inmersa en la ilusión un poco inmadura de que algún día, por arte de magia o por un golpe de suerte, se acabarán todos los problemas. Se suele pensar que cuando la cuenta bancaria alcance cierta cifra, todo será paz y armonía. Sales es muy tajante con esto. El único momento en el que un ser humano deja de tener problemas es el día de su muerte. Una verdad incómoda. El guerrero del espíritu entiende esta realidad y no huye despavorido ante las dificultades, ni pospone su alegría esperando a que la crisis termine. Aborda cada nuevo bache económico y cada ciclo de aprendizaje con un estado de presencia, curiosidad y poder personal, comprendiendo que la felicidad no es la meta al final del recorrido, sino la actitud con la que se transita el camino diario. Es una filosofía preciosa. Y hay que reconocer que Salles aterriza estas ideas filosóficas con muchísima humanidad y sentido del humor. Durante la conferencia en vivo,
Hizo reír a carcajadas al auditorio al confesar una anécdota personal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Contó que, años atrás, aplicando sus conocimientos sobre manifestación, había decretado solemnemente que se jubilaría a los 45 años para dedicarse solo a disfrutar. ¡Qué maravilla! Lo cómico del asunto es que esa conferencia se estaba celebrando en junio y confesó, mirando el reloj, que estaba a escasos días de cumplir los 46. Bromeó diciendo que tenía que darse mucha prisa en aplicar sus propios principios antes de su cumpleaños si quería cumplir el decreto. Predicando con el ejemplo y riéndose de sí mismo. Es un toque brillante que recuerda que este proceso de reprogramación exige constancia, muchísima paciencia y, sobre todo, la capacidad de reírse de uno mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Cómo se puede empezar a observar ese microchip hoy mismo, sin tener que esperar a los 45 años? Sales regala en el libro un ejercicio tremendamente accionable y revelador. Propone coger un trozo de papel simple, usarlo a modo de marcapáginas y escribir en él con claridad meridiana el objetivo económico exacto que se desea alcanzar y, lo más importante, el porqué de ese objetivo. El propósito detrás del dinero. Una vez hecho esto, la verdadera tarea comienza. Consiste en empezar a utilizar el mundo exterior como si fuera un espejo de alta definición de nuestro propio mundo interior. Hay que convertirse en un observador implacable de las propias reacciones. Sales pide que se preste una atención exquisita a las emociones físicas que surgen en situaciones de lo más cotidianas. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿qué se siente exactamente en el estómago al pasar la tarjeta de crédito en el supermercado? ¿Aparece un nudo de miedo? ¿Estrés por si la rechazan? O, yendo más allá, ¿qué emoción brota automáticamente al ver a un conocido conduciendo un coche de altísima gama o comprando una casa espectacular? ¿Surge una sensación de culpa, de profunda envidia, de injusticia? básicamente, actuar como científicos que estudian sus propias reacciones en tiempo real. Exacto. El propósito de este ejercicio de autoobservación es cazar al vuelo esos estados emocionales limitantes en el milisegundo en que ocurren. Al hacerlos conscientes y mirarlos de frente, se interrumpe la frecuencia en automático que emite el microchip, permitiendo salir por fin de ese bucle hipnótico de carencia y neutralizar la creencia antigua. Pero claro, dar cuenta de la emoción es solo el primer paso. Para reescribir realmente la programación, Sales introduce otra herramienta que me parece vital y que enlaza con una cita bíblica muy conocida. Creed que lo habéis recibido. Aquí se plantea el verdadero reto mental para la manifestación. Porque seamos sinceros, tratar de autoconvencerse desde la mente racional y tener la certeza absoluta de que el dinero fluye a raudales justo cuando el banco llama para reclamar un impago es prácticamente imposible. El cerebro no se lo cree. Imposible, salta la alarma. Sabiendo esto, el autor da un giro de timón espectacular. Aconseja abandonar el intento de fingir esa certeza y sustituirla inmediatamente por la práctica profunda de la gratitud. ¿Por qué la gratitud resulta ser un atajo tan potente para engañar al microchip? Es una estrategia psiconeurológica brillantísima. Como bien dices, fingir que se tiene certeza sobre un futuro incierto genera mucha tensión interna. El cerebro detecta la mentira y el microchip sigue emitiendo miedo. Sin embargo, la gratitud altera las reglas del juego. Las cambia por completo. Sentir un agradecimiento profundo y sincero por anticipado es el mensaje más contundente y definitivo que se le puede enviar al inconsciente. A nivel neuronal, si estás genuinamente agradecido por algo, tu cerebro asume sin dudarlo que ese algo ya es un hecho consumado. Claro, no agradeces lo que deseas, agradeces lo que ya tienes. No se agradece lo que se espera con angustia, se agradece lo que ya está en las manos. Por lo tanto, la gratitud genera instantáneamente esa coherencia vibratoria y emocional necesaria entre lo que se está pidiendo a nivel consciente y lo que el microchip subconsciente está emitiendo. Transforma la frecuencia del miedo en la frecuencia de la abundancia. Cambia el paradigma por completo. Es una forma de decirle al sistema nervioso que la alerta ha terminado y que puede relajarse y empezar a construir. Esto plantea una pregunta importante para cerrar el círculo. Todo este análisis sobre cómo los microchips subconscientes y las lealtades a nuestros antepasados dictan la cantidad de dinero que retenemos es fascinante. Pero si tomamos como cierta la premisa de Young y González de que nuestra realidad financiera es un reflejo milimétrico de esa programación heredada, Es que da vértigo pensarlo. Merece la pena detenerse a pensar que otras realidades estamos moldeando sin darnos cuenta.
¿Qué otras áreas críticas de la vida estamos saboteando en secreto en este preciso instante debido a un guión emocional que se nos instaló generaciones antes de nacer? Claro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es muy posible que esa sensación crónica de falta de tiempo libre, la tendencia a elegir una y otra vez perfiles de pareja que resultan tóxicos, o el fracaso cíclico en los proyectos creativos personales no tengan absolutamente nada que ver con la mala suerte o el destino. Quizá, al igual que ocurre con la cuenta bancaria, sean simplemente manifestaciones físicas de una lealtad invisible a un ancestro. Una fidelidad dolorosa a un libreto que, en realidad, nosotros nunca elegimos de forma consciente. Menuda reflexión para llevarse hoy y darle un par de vueltas. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de las tesis de Sales, desmontando piedra a piedra la creencia de que partirse la espalda trabajando en el mundo físico es el único camino válido para alcanzar la tranquilidad. Confiamos en que este análisis a fondo sirva para que quien nos escucha adquiera nuevas herramientas, o al menos desarrolle una mirada mucho más curiosa, casi científica, hacia sus propias reacciones. Nos despedimos por hoy, animando a cada persona a atreverse a investigar las frecuencias de su propio microchip mental y, por qué no, a reescribir el guión por completo. Hasta la próxima inversión. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas para